¿Qué tal? Seguimos viendo los principales controles que podemos crear en Flex y vamos a empezar por dos de los más utilizados en todos los diseños web, que son la organización de la información en pestañas o en acordeones. Sistemas que permiten incluir mucho más contenido que el que podríamos colocar usando una única pantalla. Así permitimos que el usuario pueda navegar en grupos de contenidos, aquí lo vemos en este ejemplo de una interface con pestañas. Y aquí podemos ver este otro que organiza el contenido en los denominados acordeones. Son los dos, como vamos a ver ahora, muy sencillos de crear y además con el uso de estilos CSS o lo que se denomina en Flex Skinning, con cualquiera de los dos sistemas podemos darle el aspecto que queramos y que también veremos en este vídeo tutorial. Para crearlo empezamos, como siempre, creando un nuevo proyecto. Y ahora dentro de este proyecto lo que tenemos que hacer es utilizar la etiqueta MX Tab Navigator, en este caso para aplicar una interface basada en pestañas. De momento sin ningún contenido, pero ahora vamos a incluirle, como vemos, como siempre podemos darle una serie de atributos, y ahora vamos a incluir una serie de otros contenedores que ya aparecerán distribuidos en pestañas. Vamos a poner, por ejemplo, 3 VBox y veremos cómo esos 3 VBox aparecen como las 3 pestañas. Esta otra parte, como vemos, no tiene nada nuevo, simplemente creamos la caja, una etiqueta VBox, dentro ponemos lo que queramos, en este caso solo una etiqueta de texto para ver qué son las distintas pestañas, pero observa, desde luego, contenidas dentro de las etiquetas de apertura y cierre Tag Navigator, y con esto cada uno de estos VBox que vamos a crear será una pestaña dentro de esta distribución. Simplemente con esto, si guardamos y lo probamos, veremos lo que veíamos hace un momento. Aquí lo vemos, como cada uno de estos VBox es una pestaña dentro de esta interface. A partir de esto, desde luego, sería muy sencillo incluir, por ejemplo, otra pestaña más. Tan sencillo como crear, simplemente para ver la estructura, mientras siga dentro de la etiqueta Tab Navigator, creamos una cuarta pestaña. Y ahora aquí podríamos incluir todo el contenido que quisiéramos. Y ahora, si lo volvemos a probar, vemos la cuarta pestaña también incluida. Para utilizar una interface basada en la que se denomina acordeón en lugar de en pestañas, es tan sencillo como simplemente cambiar la etiqueta. En lugar de utilizar aquí Tab Navigator, utilizar la etiqueta acordeón, la cambiamos en los dos sitios, y con esto tendríamos convertida una interface en pestañas en una interface acordeón, sin nada más. Tenemos esta interface modificada simplemente cambiando la etiqueta que define el tipo de distribución que le vamos a aplicar. Flex también tiene soporte para menús incluyendo los que aparecen en la parte superior de la ventana y que a su vez incluyen menús desplegables como los que aquí vemos. Vamos, por tanto, a ver un ejemplo de cómo crear una barra de menú a lo largo de la parte superior de la ventana. Aquí vemos el código, de nuevo realmente sencillo. Como vemos, la etiqueta en este caso es menú bar, y dentro de menú bar los distintos ítems que, como vemos, incluimos dentro de una lista XML. Y para incluir subítems, simplemente, como vemos, los incluimos antes de la etiqueta de cierre. Aquí tenemos menú ítem archivo, lo dejamos sin cerrar y dos cerrados, nuevo abrir, podríamos poner aquí más, por ejemplo, vamos a incluir aquí uno nuevo para verlo. Vamos a poner, por ejemplo, salvar. Si lo volvemos a probar en el navegador, observa como ahora aparece aquí el nuevo ítem que acabamos de incluir.
Otro sistema realmente útil son las cajas divisorias, pero que ya hemos explicado en un ejemplo anterior, así que tampoco tiene mucho que explicar ahora. Pero irá también un ejemplo con el video tutorial, con el código para poder utilizar. Aquí vemos el ejemplo, ahí lo tenemos, HDBitBoss, es la etiqueta que tenemos que utilizar. Y posteriormente dentro de ella, como vemos, incluimos, en este caso, cajas horizontales, simplemente con un texto, pero podríamos incluir lo que quisiéramos, que aparecería, por tanto, dividido. Pero vamos con otro de los temas que es clave en el trabajo de diseño de cualquier aplicación Flash, que es cómo controlar el aspecto que va a tener la aplicación a través de las hojas de estilo en cascada CSS. Si estás familiarizado con CSS, trabajando en HTML, lo que vamos a hacer aquí pues te sonará de lo más familiar. Vamos a explicarlo de nuevo a través de un ejemplo. Vamos a crear un formulario de entrada de datos y vamos a hacer que el tamaño de la fuente sea más grande del que aparece por defecto, y cambiaremos también los colores de texto de entrada. Vamos a usar para ello clases y haremos que aparezcan en los nombres, en el nombre y apellido, un color, y en el email un color distinto. Un uso de CSS que en HTML, pues creo que está claro, pues en Flash, como vemos, va a ser prácticamente lo mismo. Vemos aquí la aplicación, que de momento es simplemente un formulario. Como vemos aquí tenemos el MX Form, en el que hemos incluido los campos de entrada de texto, el botón, todo ello ya visto. Pues veamos ahora cómo aplicarle estilo. Para hacerlo tenemos que utilizar la etiqueta MX Style y dentro de ella las distintas reglas. En este caso, como vemos, creamos una regla para aplicar a la etiqueta Application. Con esto se lo aplicaremos, por tanto, a todo el contenido, ya que todo va dentro de la etiqueta raíz application, como ya dijimos en muchas ocasiones. Y le indicamos un tamaño de fuente en este caso. En segundo lugar, una segunda norma para los campos de entrada de texto, test input. En este caso le damos este color azul. Y en tercer lugar, creamos una clase a la que llamamos important y a la que damos un color. Por tanto, a toda la aplicación se le aplicará el tamaño, a los campos de entrada de texto se le aplicará este color, pero si ahora queremos a alguna otra de las etiquetas aplicarle un aspecto distinto, en este caso a uno de los campos de texto, queremos aplicarle esta clase importa. Por lo tanto, lo hacemos. Buscamos el campo de entrada de texto, que en este caso este es input, y le añadimos una nueva propiedad. Lo hacemos aquí, por ejemplo. Style name, y le aplicamos important, que es la clase que aquí creamos y que aquí le aplicamos. Pues de este modo tan sencillo, ya digo que es el mismo sistema que se utiliza en HTML. Lo cierto es que las etiquetas van a ser distintas, pero eso es otro tema. Como vemos, simplemente para aplicar solo a una etiqueta en concreto, con poner el nombre, como vemos aquí, ya se le aplica. Podemos también crear clases, desde luego, como hacemos también en HTML. Y aplicamos esas clases con el atributo StyleName dentro de la etiqueta a la que queramos aplicárselo, y nada más. Con este código, si lo ejecutamos la aplicación, aquí tenemos el resultado, el estilo aplicado a Application, valga la redundancia, aumenta el tamaño. El aplicado a test input le da el color azul que decíamos, excepto a el test input email, al que le aplicamos la clase important, y por tanto tiene un color distinto. Pero Flash también permite cambiar el aspecto de una aplicación completa en un proceso que se llama skinning, y mediante el uso de CSS, pero en este caso podemos acceder a plantillas ya creadas que podemos aplicar a nuestras creaciones, tanto formularios como cualquier otro de los controles que estemos utilizando y que estamos viendo. Existen en la web sitios tanto libres como de pago en el que podemos hacernos con este tipo de skinning que posteriormente podemos aplicar a nuestras creaciones. Un buen sitio, por ejemplo, es el llamado Scale9, aquí lo podemos ver, en el cual podemos descargar
skinning de este tipo que posteriormente podemos usar directamente en nuestras creaciones. Por ejemplo, aquí, esta primera, Dark Room, que la descargamos pulsando sobre Get Source, pero hay muchísimas más a las que se puede acceder. Una vez descargado lo descomprimimos y lo incluimos dentro de dentro del proyecto, dentro de la carpeta del proyecto. Después depende de la ruta que le pongamos, pero si queremos poner la ruta directamente donde tengamos el mxml, la carpeta completa, en este caso como vemos va con el nombre de Dark Room, y dentro tiene el estilo asociado. Aquí tenemos el código en el que lo que nos interesa en este momento es ver cómo tenemos que indicarle que le aplique ese skinning. Observa cómo seguimos utilizando la etiqueta mxstyle, pero ahora en lugar de indicarle un código CSS, le indicamos con el atributo source, la ruta, que nos lleve el lugar donde se encuentra ese contenido CSS en la carpeta que acabamos de decir ahora. Desde luego, igual que lo hacemos con este skinning, antes incluimos aquí, dentro del propio código, las distintas reglas que le aplicamos. Podríamos también indicarle una ruta a una hoja de estilos CSS externa y se le podría aplicar igual. Aquí es lo que hacemos, pero en este caso a Dark Room, como vemos, con lo cual se le va a aplicar. Probablemente si lo hacemos así, tal como está aquí, cuando lo guardemos puede que nos aparezcan mensajes de advertencia, ya que dentro de la hoja de estilo CSS que estamos usando va a aparecer estilos para aplicar a muchas etiquetas que no van a aparecer, porque simplemente se le va a aplicar a las etiquetas que estén, en este caso es en el formulario. Esas advertencias no van a dar lugar a ningún error, ya que a las etiquetas que aparezcan sí que se les aplicará este estilo, que es lo que queremos. El resto del código ya visto, creamos un panel y dentro de él incluimos un formulario, simplemente eso, sin más. Veamos para terminar este vídeo tutorial cómo aplicar filtros y efectos sobre las distintas partes de una interface. Flex soporta una gran variedad de filtros y efectos que podemos aplicar a cualquier objeto que aparezca en la interface del usuario. Uno muy sencillo, pero que la forma de aplicarlo es exactamente igual que con cualquier otro, es añadir una sombra a una imagen. Observa la diferencia entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha, en la que aparece lo que se denomina en inglés un drop shadow. Como vemos, aparece con una sombra de fondo. Veamos el sencillo código necesario para crearlo. Aquí lo vemos, aplicamos primero una etiqueta, que es la que aparece sin la sombra, y aplicamos una segunda etiqueta, aquí la vemos, y dentro de la propia etiqueta image, antes de cerrarla, aquí tenemos la etiqueta de cierre, por tanto este es el trozo, incluimos, como vemos, una etiqueta filters, mx filters, y dentro la etiqueta del filtro que le queremos aplicar, que en este caso es un drop shadow filter. Por tanto, es en esta parte en la que aplicamos ese efecto de sombra para la imagen. Por último, dentro de este vídeo tutorial vemos también cómo podemos aplicar efectos, por ejemplo, un efecto cuando se produce un rollover sobre un botón. Podemos hacer que se produzca algún tipo de efecto, como aquí vemos, aparece el color rojo con un alfa. Vemos de nuevo aquí el código para poder aplicar esa especie de resplandor que es con la etiqueta glow, pero de nuevo creamos el botón y dentro de la etiqueta button, que ocupa, aquí tenemos el cierre, utilizamos una etiqueta rollover effect, que es la que nos permite crear este efecto que se produce cuando hay un rollover, y después dentro de él le aplicamos la etiqueta mx glow, que es la que hace ese efecto de resplandor cuando se sitúa el puntero sobre el botón.
Pues con esto ya tenemos una visión general del funcionamiento de los contenedores, los controles, filtros y efectos, que son las claves para poder crear las interfaces en Flex. En el próximo vídeo tutorial vamos a empezar a ver cómo podemos conectar nuestras aplicaciones Flex con el servidor para convertirlas en aplicaciones interactivas y dinámicas. Será en el próximo vídeo tutorial. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.